Bellas palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amados hermanos, amigos y público en general, hoy, como cada lunes, el primer día laboral para muchos, para nosotros, una gran responsabilidad y el privilegio que tenemos de poder llegar a donde tú estás con estas bellas palabras de vida para tu corazón. En esta oportunidad vamos a ir a la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 34, para basarnos en estas bellas palabras de vida. En el sermón de este día, una intensa y bonita palabra para tu corazón. Así que te invito a que abra la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 34. Y leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su poderosa, eterna y bendita palabra que Él pone en el corazón nuestro a esta hora. Permítenos, amado Dios, de poder llevar esta exhortación, este sermón al corazón de esta humanidad. Hoy, como cada momento de nuestras vidas, te pedimos tu dirección, tu protección, porque tú eres el dueño de la obra. Nosotros somos tus siervos, los obreros de la vid verdadera. Hoy, como cada lunes, Señor, te presentamos tu palabra para que sea edificación, exhortación para todo aquel que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Amado y eterno Dios, te agradecemos de antemano por cada uno de los oyentes de este día. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te decimos amén y amén. Bellas palabras de vida. Le hemos puesto como un título, ¿quién es el que condenará? La Sagrada Escritura dice en su primera estrofa, en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Y abre con el signo de pregunta y lo cierra. Para cada uno de nosotros, o este mundo, queremos llevar estas bellas palabras de vida para preparar el corazón de cada uno de los que aman
la Sagrada Escritura. Hoy me gustaría, o tengo el deber, mejor dicho, de anunciar la más terrible alarma que puede perturbar a un hombre razonable en el medio de ser condenado por el juez de todo. Cuán espantoso es ser condenado ahora por Dios. Ser condenado por Él en el último gran día, cuál terrible va a ser para aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Con justa razón se deleitaron los lomos de Belsasar cuando la escritura traza sobre la pared le condenaba como habiendo sido pesado en la balanza y hallando falto con razón la conciencia del hombre convicto puede ser comparada a un pequeño infierno. Cuando la ley pronuncia la sentencia en contra suya, es una tribunal inferior de justicia, por cuanto su vida pasada. No conozco una mayor angustia que la que es generada por la sospecha de condenación en la mente del creyente. No tenemos miedo a la tribulación, pero le tenemos pavor a la condenación. No nos avergonzamos cuando somos condenados injustamente por los hombres, pero la simple idea de ser condenados por Dios hace que, como Moisés, estemos espantados y temblando. Hebreos capítulo 12, versículo 21. La simple posibilidad de ser encontrado culpable es en el gran tribunal de Dios. Es tan alarmante, amado oyente, queridos hermanos, para nosotros que no podemos descansar hasta ver que ha sido eliminada la condenación. Cuando el apóstol Pablo eleva una amorosa y agradecida oración por nuestro hermano de la fe Onesifor en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 16, no podía pedir para él otra cosa que concederle el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Sin embargo, aunque la condenación es el más fatal de todos los males, el apóstol Pablo se atreve a preguntar en el santo ardor de su fe, ¿quién es el que condenará? Romanos 8:34. Reta a la tierra, al infierno y al cielo en la justificable temeridad de su confianza en la sangre y justicia de Jesucristo. Alza su mirada a la excelente gloria y al trono de Dios Trino, y aún en presencia de aquel ante quien ni aún los cielos son limpios y quien notó necedad en sus ángeles.
se atreve a decir: ¿quién es el que condenará? ¿Por cuál método el apóstol Pablo, que tenía una conciencia tierna y despierta, fue completamente liberado de todo temor de condenación? Ciertamente no fue por alguna reducción en la enormidad del pecado. Entre todos los escritores que han hablado alguna vez del mal del pecado, ninguno ha arremetido contra él más apasionadamente, ni nadie lo ha lamentado más sinceramente desde lo más profundo de su alma que el apóstol Pablo. Él declara que es sobremanera pecaminosa. Nunca encuentra sugiriendo en la palabra, sugiriendo disculpa o atenuaciones. No mitiga el pecado ni sus consecuencias. Es muy claro cuando habla de la paga del pecado y de lo que sigue como consecuencia de la iniquidad. No buscó esa falsa paz que proviene de la considerar las transgresiones como unanimidad. De hecho, fue gran destructor de tal refugio de mentira. Ten la seguridad, querido oyente, querido amigo de este día, que no alcanzaré nunca una bien sustantiva liberación del temor de la condenación, procurando hacer que tus pecados figuren poco. Esa no es la manera. Es mucho mejor sentir el peso del pecado hasta que oprima tu alma, que está libre de la carga por presunción y dureza del corazón. Tus pecados son condenables y tienes que condenarte a menos que seas expiados por el grandioso sacrificio por el pecado. El apóstol Pablo también apacigua sus miedos por miedo de una confianza en largo que él mismo hubiese sentido, hubiese hecho. Leamos íntegramente el pasaje y no encontrarás ninguna alusión personal. Si el apóstol Pablo estaba seguro de que nadie puede condenarle, no es porque haya orado, ni porque se haya arrepentido, ni porque haya sido el apóstol de los gentiles, ni porque haya sufrido muchos azotes y de sobrellevado muchos por causa de Cristo. No, nada, ningún individuo de haber obtenido la paz por cualquiera de estos casos, sino que en el espíritu humilde de un verdadero creyente. En Jesús edifica su esperanza de seguridad en la obra de su Salvador. Sus razones para regocijarse porque no hay condenación recaen todas en la muerte y la resurrección, en el poder y la intermediación de su bendito sustituto. Él mira completamente fuera de sí mismo
pues ahí puede ver miles de razones por la condenación. Y mira a Jesús que hace que la condenación sea imposible. Y luego lanza el reto con exaltante confianza. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Te vuelvo a repetir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y se atreve a preguntar a los hombres y a los ángeles y a los demonios, sí, al propio grandioso juez, ¿quién es el que condenará? Ahora bien, como no es algo raro que los cristianos sumisos en un débil estado mental, abrumada por las dudas y hostigados por la preocupación, sientan que la fría sombra de la condenación enfría su espíritu. Quisiera hablarte o quisiera hablarle a ellos, esperando que el buen espíritu consuele sus corazones. Queridos hijos de Dios, no deben vivir bajo el miedo de la condenación, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Vamos rápidamente a Romanos 8 nuevamente, pero vamos al versículo 1 y 2. Dice su palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Subráyalo, guárdalo, pero guárdalo en tu corazón. Y Dios no quiere que tengas miedo de aquello que no puede llegarte nunca. Si no eres un cristiano, no te demores hasta que hayas escapado de la condenación. Aférrate a Cristo. Aférrate a Cristo nuestro Salvador. Jesús, pero si es verdad, han creído en el Señor Jesús, no están bajo condenación y no pueden estarlo nunca, ya sea en esta vida o en la vida venidera. Déjame ayudarte refrescando tu memoria con esos preciosos verdaderos relativos a Cristo, que muestran que los creyentes han sido exonerados delante del Señor, que el Espíritu Santo las aplica a sus almas y le dé reposo. Y primero quiero decirte, como creyente, tú no puedes ser condenado porque Cristo ha muerto. El creyente tiene a Cristo como su sustituto y su pecado ha sido condenado sobre ese sustituto. El Señor Jesús fue hecho pecado por su pueblo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Habiendo él llevado el pecado de muchos, ahora con su muerte nuestro Señor Jesús ha sufrido el castigo de nuestros pecados y ha satisfecho a la justicia divina. Observen entonces el consuelo que eso nos proporciona. Si el Señor Jesús ha sido condenado por nosotros, ¿cómo podemos ser condenados? Una pregunta con una respuesta suficiente para tu entendimiento. Mientras la justicia sobreviva en el cielo y la misericordia reine en la tierra, no es posible
que un alma que ha sido condenada en Cristo sea condenada también en sí misma. Si el castigo ha sido impuesto a su sustituto, no es consciente ni con la misericordia ni con la justicia en que el castigo sea infligido una segunda vez. La muerte de Cristo es una base de confianza que basta por sí sola para todo aquel que cree en Jesús. Puede saber con toda certeza que su pecado es quitado y que su iniquidad es cubierta por tu mirada en el hecho de que tienes un sustituto que ha soportado la ira divina en tu lugar y no consideras ningún miedo de condenación. Queridos hermanos, observen quién fue el que murió, pues esto les ayudará. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió en el justo por los injustos. Podemos ir a la Sagrada Escritura, irnos rápidamente a Primera de Pedro. A Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por todos los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Quién fue su Salvador? No era un mero hombre. Los que niegan la deidad de Cristo son conscientes en rechazar la expiación. No es posible sostener una apropiada propiación vicaria por el pecado, a menos que sostengas que Cristo era Dios. Aunque una persona puede sufrir por otra, con todo, los sufrimientos de un hombre pudiera dejar sin satisfacción los de millones de hombres. ¿Qué eficacia pudiera haber en la muerte de una persona inocente para quitar las transgresiones de una multitud? No, la razón es que Él cargó con nuestros pecados sobre el madero. Era Dios sobre todo. Bendito por siempre el que permitió que sus pies fueran clavados al madero. No era otro sino el mismo Verbo que era en el principio con Dios y que también era Dios. Primera Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo hemos leído muchísimas veces, pero nunca está de más que la palabra del Señor llegue a tu corazón. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Ahí estaba la presencia de Jesús con Dios. Porque el que inclinó su cabeza a la muerte no era otro que el Cristo, quien es el inmortalidad y la vida. Su muerte tenía eficacia para quitar el pecado de todo aquello por quien murió. Cuando pienso en mi Redentor y recuerdo que Él mismo es Dios,
Yo pienso que si asumió mi naturaleza y murió, entonces en verdad mis pecados han sido quitados. Puedo confiar en eso. Yo estoy seguro de que si aquel que el infinito y omnipotente ofreció una satisfacción por mis pecados, no necesito preguntar en cuanto a la suficiencia de la expiación. Pues ¿quién se atrevería a sugerir algún límite a su poder? Lo que Jesús hizo y sufrió tiene que ser igual a cualquier emergencia. Mis pecados fueron incluso más grandes de los que son. Su sangre puede emblanquecerlo más que la nieve. Isaías capítulo 1, versículo 18. Volvamos al Antiguo Testamento y vamos al profeta Isaías y vamos al capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, verán a ser como la blanca lana. Si Dios encarnado murió ocupando mi lugar, mis iniquidades han sido limpiadas. Además recuerden quién fue el que murió y tengan otra visión de él. Fue Cristo, que traducido quiere decir el ungido, el que vino para salvarnos. No vino sino que fuera enviado o comisionado. Podemos leerlo lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 17. Vamos rápidamente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El ungido, el que vino para salvarnos, no vino sin que fuera enviado o comisionado. Él vino por la voluntad de su Padre, diciendo: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro que está escrito de mí. Él vino por el poder del Padre, a quien Dios puso como propiación por vuestros pecados. Él vino por la unción del Padre, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos rápidamente a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Él vino con la unción del Padre. Él era el Mesías enviado por Dios. El cristiano no tiene por qué tener temor de condenación cuando ve que Cristo muere por su lugar, porque Dios mismo estableció que Cristo muriera. Y si Dios mismo arregló el plan de la sustitución y designó al sustituto, no puede repudiar la obra vicaria.
aún así no pudiera hablar como le hecho de la sabiduría divina, eligiendo a alguien como Cristo para cargar por nuestros pecados, podemos estar muy satisfechos de tomar la selección de Dios y contentarnos con lo que contenta al Señor. No tengas temor al llegar a la conclusión de estas bellas palabras de vida, del sermón de este día. ¿Quién es el que condenará? Jesucristo nuestro Señor. Pero tú, amado hermano en Cristo, tú que has recibido al Señor, no tengas temor, porque ya Cristo pagó la deuda por nuestro pecado. Recuerda sus últimas palabras que fueron: consumado es, consumado es, y consumado fue por nuestro Señor Jesucristo, no por obra, no porque realmente lo hemos arrepentido o hemos hecho otra labor, no, porque Jesucristo pagó por ti y por mí. A esta hora, terminando el sermón de estas bellas palabras de vida, solo nos queda seguir orando por aquellos que no han recibido a Cristo, para que no sean condenados. Si esta palabra ha llegado a tu corazón, tiene un propósito en tu vida. Medítala. Lee completamente el capítulo 8 y encontrarás lo que tu alma necesita. Toda duda y toda respuesta está en la Sagrada Escritura. Cuando tú la comienzas a leer, vas entendiendo, el Señor te va alumbrando con su sabiduría eterna y te está transportando de las tinieblas a la luz. Cada día que tú abras las Escrituras, vas a estar más a la luz de Cristo. A esta hora, como cada momento de nuestras vidas, debemos agradecerle al Señor por estas sencillas y humildes palabras que Él ha puesto en mi corazón para exhortar a su pueblo, para exhortar a todo aquel que no tiene a Cristo y está condenado. Todavía hay tiempo, todavía el libro no se cierra, todavía el libro espera que tú estés ahí con tu nombre y apellido para el día de la lectura ser apartado de los que van a la izquierda. Que el Señor os bendiga a esta hora, que el Señor nos siga alumbrando nuestras vidas, que el Señor siga prosperando el Evangelio en todo lugar. Amado y eterno Padre, te agradecemos a esta hora por tu sermón, por tu palabra que has puesto en mi corazón. Y lo que por gracia lo he recibido, por gracia lo he compartido. Sé que tu palabra no retorna vacía, porque tú has prometido, Señor, que no retornará vacía tu palabra, sino que siempre hay un corazón que la anhela, que la desea, que le hace falta en este día para seguir viviendo, para sacar el temor de la condenación. Hoy la deuda está cancelada para todos aquellos que creen en ti. Gracias, Padre. ¿Cómo no agradecerte, Señor, lo que tú hiciste por nosotros? Fuiste tú el que fue crucificado. Fuiste tú el que soportó los azotes, la dura corona de espina en su cabeza, los clavos
penetrando en tus manos y en tus pies. Señor, gracias te damos. No hay cómo agradecerte infinitamente por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por todos los pecadores. Hoy, como siempre, agradezco a ti, Padre, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu, por llenar el vacío de nuestros corazones. Antes de despedirnos, quiero suplicarte la oración por cada uno de aquellos que hoy tanto necesitan de ti, especialmente por aquella persona que nos escribió, Patricia González. Ella tenía una inflamación en su vientre. Hasta el día de hoy espero, Señor, que tú hayas hecho la obra en ella, que tu Santo Espíritu haya tomado control sobre la vida de Patricia. Y oro por cada uno de los enfermos, cada uno que hoy tienen el anhelo de sanidad, que han puesto la esperanza en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en el nombre poderoso tuyo tú puedas poner tus manos sobre ellos. Te agradezco, Señor, una gota de unción para cada uno. Con una sola gota serán sanos y salvos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amado Padre, me pongo en tus manos como siempre he estado desde el primer momento de mi prueba. Hoy, esta semana, voy a la 9ª quimioterapia y siempre tú me has acompañado con mi familia, mis hijos, mis hijas, me acompaña mi esposa. Tú estás siempre a mi lado. Ayúdame, Señor. Ayuda, Señor, para que esa medicina termine esa obra que tú has comenzado, Señor, haciendo en tus manos. Ayúdame, Señor, no a luchar, sino a seguir el proceso tuyo, Señor, a seguir el plan divino que tú tienes con mi persona. En el nombre poderoso de Cristo, ayuda a tu pueblo, a mis hermanas en Cristo, a seguir permaneciendo en la oración, como lo dice en 2 de Tesalonicenses. Lo quiero leer textualmente a esta hora. Voy rápidamente a buscar a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, que nos dice su palabra. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Gracias, Señor, porque sé que cada hermana, hermanos en Cristo oran por tu siervo, para que esta palabra no cese en este lugar, para que se siga sonando y repitiendo las campanas, Señor, o las trompetas, Señor, de que Cristo pronto viene. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias por este día y te digo amén y amén. Amados hermanos, oyentes del programa, hoy, como cada lunes, hemos concluido en estas bellas palabras de vida para tu corazón. Quiero invitarte para el jueves 19 de septiembre a las 20 horas de Suecia con vuestro programa Orando por el Prójimo. Espero y confío en el poder de Dios que estaré totalmente recuperado de mi quimio para poder entregar el día jueves estas hermosas palabras en el programa Orando por el Prójimo. Hoy, como siempre, si Cristo no viene antes, te dejo abierta la invitación para el próximo lunes 23 de septiembre, 20 horas de Suecia. Ahí estará ya puesto a través de la red social estas bellas palabras de vida para tu corazón. Se despide, como siempre,
en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, su amado hermano Marcos Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para todo el mundo entero. Dios me los bendiga. Amén y amén. Bellas palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén.